Dentro de nuestro curso de cálculo de una variable vamos a ver la primera parte de aplicaciones de la derivada. Y esta parte de las aplicaciones también conocido como máximo. Precisamente el concepto de máximos y mínimos se refiere a los valores donde la función puede tener puntos más altos o puntos más bajos, o incluso donde cambia de alguna manera. La primera parte que debemos considerar son algunos antecedentes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cierto intervalo de valores, ¿cómo se comporta la función ahí? ¿Tendrá algún valor máximo o mínimo? ¿Es creciente? ¿Es decreciente? O incluso podemos decir dónde tiene puntos donde cambia de curvatura o de concavidad. La derivación nos permite responder a estas preguntas y verlos de una manera muy analítica. Cuando nosotros tenemos una función que no es lineal o que no es constante, ambas son líneas rectas, van a aparecer puntos en los que cambia la curvatura, porque siempre tendremos funciones que son curvas. Entonces vemos que hay algunos puntos donde la gráfica deja de ser continua, deja de ser creciente o decreciente, o puntos donde las gráficas dejan de ser continua o donde hay una situación particular. A estos puntos se les conoce como puntos notables. Las funciones entonces tienen una derivada que está asociada con la pendiente de una recta tangente en cualquier punto. Entonces las rectas tangentes pueden ser crecientes, decrecientes u horizontales. La idea es encontrar dónde hay cambio de esa pendiente de creciente a decreciente o al revés, de decreciente a creciente. Y en esos puntos es donde la pendiente es igual a cero, es decir, la derivada es igual a cero, ya que la pendiente de rectas horizontales es igual a cero. Entonces, todos aquellos puntos donde la recta tangente es horizontal, es decir, todos aquellos puntos donde la derivada es igual a cero, se conocen como puntos críticos de la función. Son propios de la función. Vamos a ver un ejemplo donde hay elementos adicionales. A los puntos críticos también se les llama extremos relativos, y estos pueden ser de varias naturalezas. Los que son propios de la función pueden ser máximos, pueden ser mínimos. En ambos casos pueden ser máximos absolutos, mínimos absolutos, o pueden ser máximos o mínimos relativos. También existen otros valores que se les conoce como puntos de inflexión, donde solamente hay un cambio de concavidad. Para obtener los puntos críticos hay un proceso que es muy sencillo. Primero, derivamos la función, igualamos la derivada con 0, resolvemos una ecuación resultante. Normalmente es una ecuación muy sencilla que se puede resolver por factorización. Analizamos los puntos críticos que obtenemos, estos van a ser despejando de los valores que obtenemos de la ecuación. Y este análisis se puede hacer por dos formas, ya sea por intervalos o por el criterio de la segunda derivada. Una vez que ya analizamos los puntos críticos, obtenemos sus coordenadas, sustituyéndolos en la función original, y graficamos. La gráfica que nosotros obtengamos tiene que coincidir con lo que estamos determinando a través del análisis. Empecemos con un ejemplo. Tengo esta función f de x igual a 3x cuarta menos 4x cúbica menos 72x cuadrada más 12. Esta función es de grado cuarto, es una función polinomial de grado cuarto, y una regla que podemos empezar a aplicar es que en una función polinomial el máximo exponente menos 1 nos dice la cantidad de posibles puntos críticos que va a tener la función. Entonces aquí tengo para esa función de grado cuarto 4 menos 1 son 3, puede tener 3 puntos críticos diferentes. Entonces vamos a empezar. Primero derivamos la función. Esta es una función muy sencilla. Nos queda 12x cúbica menos 12x cuadrada menos 144x. La vamos a igualar a 0.
y vamos a factorizar. Nos damos cuenta en primer lugar que hay un factor común que es 12x, y luego nos queda un trinomio muy sencillo que se factoriza como x menos 4 por x más 3. De esa manera empezamos por tomar cada uno de los factores. Primero, 12x lo igualamos a 0, despejamos x y nos queda que x es igual a 0 sobre 12, es decir, x1, el primer punto crítico, está en x igual a 0. Tomamos el segundo, x menos 4 igual a 0, y obtenemos que el segundo punto crítico, x2, es igual a 4. Y finalmente, el tercer punto crítico está en x igual a menos 3. Ya que tenemos estos tres puntos críticos, vamos a verificar que, primero, vamos a ver qué es lo que sucede. En una derivada, yo puedo tener un mínimo relativo, que es cuando la función, es decir, la derivada, cambia de ser negativa a ser positiva. La derivada se refiere, recordemos, a la pendiente de una recta tangente a la función. Entonces, este es mi punto crítico. Antes de la derivada es negativo, después de la derivada es positivo. Por lo tanto, cuando antes de la derivada es negativo y después es positivo, tenemos un mínimo. De igual manera, si antes de la derivada es positivo y después es negativo, se convierte en un punto crítico llamado máximo, que puede ser relativo. Y finalmente, cuando la derivada no cambia, cuando la pendiente no cambia, ya sea que positiva antes del punto crítico, positiva después de él, o negativa antes y negativa después, no es ni un máximo ni un mínimo relativo, se le conoce como punto de inflexión. Entonces, ya teniendo esta primera idea, vamos a regresar a nuestro ejemplo, donde teníamos los puntos críticos, que eran x igual a 0, x igual a 4 y x igual a 3, a menos 3. Los vamos a ordenar. Tiene que ser ordenados de menor a mayor. Entonces, vamos a elegir, después de haberlos ordenados, vamos a determinar qué intervalos hay en cada uno de ellos. Posteriormente, que tengamos los intervalos, elegiremos un valor de cada uno de esos intervalos para analizarlo. Donde la pendiente sea negativa, la recta tangente es decreciente. Donde la pendiente es positiva, la recta tangente es creciente. Y podemos verlo en este ejemplo. Tenemos, estos son los puntos críticos, pero tenemos 4 intervalos. Hay un intervalo que va desde menos infinito hasta el primer punto crítico. Después del primero al segundo punto crítico, del segundo al tercero, y luego del tercero hasta más infinito. Estos son intervalos. Recordemos que son espacios numéricos. Por ejemplo, antes de este punto crítico, que notoriamente es un mínimo, la pendiente es negativa. La pendiente de la recta es negativa. Después de entonces aquí podemos ver que el siguiente intervalo también corresponde al valor antes de la derivada y después. Y para el último punto crítico, esto corresponde al antes del último y posteriormente va a ser después. Cada uno de los intervalos nos va a dar valores para antes y después de cada punto crítico. Si tenemos que va de negativo a positivo la pendiente, es decir, la derivada, es un punto mínimo. Si va de positivo a negativo, es un máximo, y cuando no hay cambio, trata de un punto de inflexión. Ahora, regresemos al ejemplo. Los puntos críticos que obtuvimos son x igual a 1, a 0, x igual a 4 y x igual a menos 3. Los ordenamos para que queden correctamente bien formados los intervalos. En este caso podemos decir que los puntos críticos van a estar así y los intervalos son estos que vemos aquí. Menos infinito a menos 3, de menos 3 a 0, de 0 a 4 y de 4 más infinito. Ahora, elegimos valores dentro de cada uno de ellos. En el primer intervalo puede ser x igual a menos 4,
en el segundo x igual a menos 1, en el tercero x igual a 1 y en el cuarto x igual a 5. De esa manera, cuando nosotros tenemos esos puntos críticos, los vamos a poder sustituir en nuestra derivada y determinar cuál es el sentido o el signo que tiene ella al sustituir. Entonces, ya ordenados, tomamos estos valores y los definimos dentro del intervalo, encontrándonos los que habíamos propuesto que se van a sustituir en nuestra derivada. El primer valor nos da menos 384, el segundo nos da 120, el tercero nos da menos 144 y el último 480. Lo que nos interesa de cada uno de ellos es el signo. Por ejemplo, para x igual a menos 3, que es el primer valor crítico, tenemos que el signo antes de él va a ser negativo y el signo después va a ser positivo. Con esos dos valores de la derivada encontramos la naturaleza del punto crítico. Para x igual a menos 3, el signo antes negativo y el signo después positivo nos da un valor mínimo. En el caso de x igual a 0, el signo antes, que corresponde al 120, es positivo y el signo después es negativo, por lo tanto es un máximo. Y de manera similar para el tercer punto crítico, que es x igual a 4. Antes es negativo, menos 144, después es positivo, resultando esto en un valor mínimo. Ahora determinamos las coordenadas de estos puntos críticos. Estas coordenadas serán la sustitución de estos valores críticos en la función original. De esta forma, obtenemos f de menos 3 igual a menos 285, es un mínimo. Sustituimos el segundo crítico, nos da 0,12, que es un máximo. Finalmente, al sustituir el último punto crítico, x igual a 4, nos da la coordenada 4, menos 128, que es un mínimo. Estos análisis tienen que confirmarse con la gráfica, donde nos podemos dar cuenta, esta gráfica está hecha en GeoGebra, que corresponde menos 3, menos 285 es un mínimo, que se le llama mínimo relativo, el 0,2 es un máximo, también relativo, y el último punto crítico, 4, menos 128, es un mínimo absoluto. Este es mínimo relativo porque aun cuando es un valle, no es el valor más pequeño. En cambio, este otro es el valor menor que va a tomar la función. Y ya no hay otro más allá. En el caso del máximo, es un máximo relativo porque, aunque está en la parte superior de una curva, hay valores en los dos extremos que son más grandes que él. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo 2, y lo vamos a hacer de una manera simplificada. Tenemos la función que vamos a derivar y los pasos son muy sencillos. Derivar, igualamos a 0, factorizamos tantas veces y hasta la tercera tenemos la función total. Sustituir, despejamos los valores que nos dan x igual a 0, x igual a menos 3, x4 igual a 1 y x5 igual a 1. Con esto vemos que se cumple una función de grado 6 pueden ser 5 puntos críticos. El criterio de la segunda derivada es básicamente algo que se llama concavidad. La puede tener su curvatura hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, al sustituir la segunda derivada en la segunda derivada los puntos críticos, podemos obtener lo siguiente: que esta segunda derivada nos dé un valor positivo o negativo. Cuando nos da un valor negativo, significa que su concavidad es negativa, es decir, abre hacia abajo. Y por lo tanto, el punto crítico es un máximo.
si al sustituir los puntos críticos en la segunda derivada nos da positivo, la concavidad es positiva, abre hacia arriba, por lo tanto el punto crítico es un mínimo. Seguimos en el ejemplo, teníamos los puntos críticos, los vamos a sustituir. Primero tenemos la función, ya la derivamos, volvemos a derivar. Y la segunda derivada es esta. Vamos a sustituir los puntos críticos en orden en esta segunda derivada. Y lo vamos a hacer, decíamos, en orden completo. Primero con x igual a menos 3 sustituido en la segunda derivada nos va a dar un valor de 864 positivo. Por lo tanto, el punto crítico, la concavidad es positiva, es un mínimo. Con el segundo punto crítico, x igual a menos 1, obtenemos un valor negativo, por lo tanto x igual a menos 1 es un máximo, porque su concavidad está hacia abajo. El tercer punto nos da un mínimo, el siguiente nos da un máximo, y el último nos vuelve a dar un mínimo. Esto nos hace corroborar una idea de que jamás habrá dos máximos seguidos ni dos mínimos seguidos. Es muy importante. Cuando al hacer el análisis nos da dos máximos o dos mínimos juntos, puede ser que o no estamos ordenando o algo esté mal. Finalmente, determinamos las coordenadas que corresponden a cada uno de los puntos críticos que analizamos. Esto es obtenerlos a partir de la sustitución en la función original. Veamos cómo nos regresamos siempre a la función original. Primer punto crítico, x igual a menos 3, me da menos 3, menos 222, dijimos que es un mínimo. Con menos 1 obtenemos menos 1,34, que es un máximo, con 0 un mínimo, con 1 un máximo y con 3 otra vez un mínimo. Al hacer la gráfica obtenemos una función que es simétrica, dado que teníamos puntos muy parecidos, donde corroboramos que menos 3, menos 22 es un mínimo absoluto, menos 1,34 es un máximo relativo, 0,21 también mínimo relativo, 1,34 máximo relativo, y el último es un mínimo absoluto. Tenemos dos mínimos absolutos en este ejemplo. Veamos un tercer ejemplo donde vamos a tratar de utilizar un criterio adicional. Tenemos analizar los puntos críticos, nos vamos rápido, derivamos, igualamos a 0, factorizamos, y ahora nos damos cuenta que la factorización nos da algo diferente, aquí es x cuadrada. De los posibles 4 puntos críticos, en realidad solamente vamos a obtener 3, x1 igual a 0, x2 igual a menos 5 y x3 igual a 3. Entonces, de los 4 posibles no aparecen todos, solamente aparecerán 3. Procedemos a su análisis. Tenemos entonces nuestra función, su primera derivada, volvemos a derivar, y en esta sustituimos los puntos críticos, tratando de hacerlo en orden para que sepamos si nos quedan dos juntos que sean de una misma naturaleza. Empezamos con x igual a menos 5, al sustituir nos da menos 2000, que es negativo, por lo tanto menos 5 es un punto máximo. Con 0 obtenemos que la segunda derivada nos da 0. Esto nos impide determinar si es un máximo o es un mínimo. Decimos que es probablemente un punto de inflexión. Es decir, aquí tendremos que hacer el análisis que se hizo sin el criterio de la segunda derivada, tendremos que hacerlo mediante intervalos. Lo vamos a ver en un momento. Y finalmente, tomamos el tercer punto crítico, que es x igual a 3. Al sustituirlo nos da la segunda derivada 720 positiva, por lo tanto x igual a 3 es un mínimo. Ahora tomemos valores para verificar el punto de inflexión. Un valor antes, que es menos 1, con x igual a menos 1 en la primera derivada, obtenemos menos 160. Y con x igual a 1, que es un punto después de 0, obtenemos menos 120. Por lo tanto, no hay cambio de
pendiente va de menos 160 a menos 120, significa que es un punto de inflexión. Lo vamos a corroborar a través de la obtención de las coordenadas. Recordemos que las coordenadas van a ser sustituir los puntos críticos en la función original. El primero, menos 5,3113 es un máximo, 0, menos 12 es un punto de inflexión y 3, menos 471 es un mínimo. Aquí se pueden ver en la gráfica. Tenemos un máximo. Cuando la gráfica se hace a mano, hay que escoger correctamente las escalas que se van a utilizar. Aquí podemos darnos cuenta de que no es la misma escala en horizontal y en vertical, y me permite visualizar muy bien cómo es la gráfica. Encontramos un máximo relativo, un punto de inflexión, donde no hay un cambio, la pendiente viene negativa, después del punto crítico sigue siendo negativa, hasta llegar al último punto crítico, que es un mínimo. Puede haber puntos de inflexión juntos, pero no puede haber puntos máximos y mínimos, y máximos juntos o mínimos juntos. Puntos de inflexión sí puede haber. Trabajemos ahora con un ejemplo donde introduciremos algo diferente. En este cuarto ejemplo aparece una situación que va a aparecernos en otros problemas, sobre todo porque tenemos una función que tenemos que analizar en un intervalo. La función por sí misma, cúbica menos 3x cuadrada más 1, tiene dos posibles puntos críticos, pero estos dos valores, menos 1 y 4, tenemos que analizarlos. Entonces, derivamos la función, la igualamos a 0, factorizamos y calculamos los puntos críticos, que van a ser x igual a 0 y x igual a 2. Son solo dos puntos críticos. Analizamos por el criterio de la segunda derivada. En la segunda derivada sustituimos los puntos críticos en orden y nos va a dar, pero solamente tomamos en cuenta los que obtuvimos, que son los naturales y propios de la función. El primero me da menos 2000, que es menor que 0, y el segundo me da 6, que es positivo, por lo tanto es un mínimo. De estos dos valores obtenemos los extremos relativos propios de la función. Ahora, cuando obtenemos las coordenadas tendremos que analizar tanto los valores que son críticos que obtuvimos, que son 0 y 2, pero además también los valores del intervalo. Entonces voy a empezar con x igual a menos 1, que es el primer extremo del intervalo, lo sustituyo y obtengo sus coordenadas, que son menos 1, menos 3. Con x igual a 0, que es el extremo máximo, es 0,1. Con x igual a 2 es 2, menos 3, y con x igual a 4, que es el segundo extremo del intervalo, obtenemos 17. Al graficar nos damos cuenta que la función por sí misma obtiene esto, pero las líneas rojas nos indican los intervalos. Entonces aquí los extremos del intervalo. Aquí obtenemos un punto y aquí obtenemos otro punto, que son críticos, puntos críticos, pero puntos críticos locales. No son parte de la función, sino que se impusieron a través del intervalo que se marcó. Entonces tenemos un mínimo local, tenemos posteriormente un máximo relativo, 0,1, un mínimo relativo en x igual a 2, 2, menos 3, y finalmente un máximo local. Recordemos que no es parte de la función que tenemos. Con esto concluimos y tenemos un valor final que va a ser la gráfica que tenemos. Muy bien, agradezco su atención y hasta ahí terminamos nuestro ejemplo. Nos vemos en el próximo.